Ok, chicos, voy a explicar un poco lo del taller, digamos, todos los detalles que no pude explicar el día de hoy. Estoy grabando este video para que ustedes lo puedan ver en casa. Y también adjunto a este video, a continuación estará la grabación del taller de la semana pasada. Ok, entonces voy a compartir en este momento el taller de hoy. Recuerden que lo tienen que hacer en grupos. Los grupos ya están determinados y yo ya tengo la lista de grupos, ¿no? Ok, hasta que se abra el archivo, por favor, el trabajo enviarlo a Edison Buenaño hasta antes de las 6 de la tarde del día de mañana, ¿no? Para que él me envíe a través de un link a mi correo. Ok, entonces voy a compartir en este momento la pantalla de la información del taller, ¿no? Estamos viendo en este momento en pantalla. Y les comentaba entonces que debemos mirar estos dos temas importantes antes de iniciar ya con práctica de modelos de diseño experimental. Por un lado, el tema de pruebas estadísticas no paramétricas y pruebas paramétricas, y por otro lado, todo lo que refiere a análisis de varianza. Entonces, bueno, para el taller de hoy, muy fácil, dos cosas nada más, chicos. Por un lado, un mapa conceptual donde ustedes puedan explicar o, digamos, representar los diferentes tipos de pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Específicamente lo que requiero es que en este mapa conceptual pues consten los nombres de las pruebas, un poco el estadístico, ¿no? Por ejemplo, testudent, el valor, la estimación del valor T, en el caso de Fisher, por ejemplo, la estimación del valor F, etcétera, ¿no? Y un ejemplo de aplicación, ¿no? Lo más corto y sencillo posible. Un ejemplo de aplicación. En este ejemplo de aplicación también sí sería interesante que ustedes mencionen, eh, digamos, diferencias con otras pruebas. O sea, si es que es posible. Si no, con un ejemplo de aplicación estaríamos suficientes. Eso por un lado. Por otro lado, quiero que por favor hagan un diagrama, ¿no? Una especie de flujo de proceso, donde este flujo contemple etapas lógicas que nos permitan seleccionar una prueba estadística, ¿no? De las pruebas que ustedes ya citan, de qué manera, en base a un proceso lógico, escojo la prueba más adecuada, más relevante, obviamente en función de la naturaleza de el experimento, ¿no? El experimento que estemos analizando, experimento o el fenómeno que estemos analizando. Este, eso específicamente, chicos, ¿no? Entonces, en la segunda parte del diagrama, ¿no? Un diagrama de flujo de proceso que nos permita determinar, ¿no? A través de un proceso lógico, de etapas, un conjunto de etapas lógicas, nos permitan decidir, ok, bajo este escenario, la prueba más idónea, ¿no? Es la prueba de test-student, o la prueba del valor P, o la prueba de Fisher. ¿Sí? Entonces, eso por favor en esta segunda parte. Les envío también como tercer ítem de acá del taller, les envío links recomendados y ahí está la información básicamente, ¿no? Toda la información que les estoy pidiendo está ahí. Lean, digamos, articulen el trabajo con los compañeros de cada equipo, con los miembros de cada equipo y pienso yo que no les tomará más allá de una hora en este taller. Eso con respecto al taller. Ahora voy a compartir pantalla de el taller de la semana pasada. Bueno, estamos aquí viendo los datos que compartí la semana pasada, los datos en Excel, ¿no? Estos datos ustedes ya lo tienen. Y bueno, lo que hacemos es, pues, copiar los datos, ¿no? Y trasladarlos a el screen de SPS. Entonces, el screen, voy a compartir en este momento el screen. Es lo que tenemos en este momento en pantalla. Control V. Y pegamos los datos de Excel. Vamos, esperemos un momentito. Se transfieran los datos. Bueno, y vamos a hacer, bueno, bastante rápido, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Básicamente, herramientas que nos permitan agrupar datos, ¿no? En función de, obviamente, patrones determinados por variables de interés, ¿no? Antes de eso,
recordemos lo siguiente, ¿no? En SPSS tenemos dos visores, el visor de datos y el visor de variables. Tenemos acá el visor de variables y en el visor de variables que estoy compartiendo en este momento en pantalla, este visor nos permite categorizar o caracterizar las variables, recuerden eso, ¿no? Categorizar variables, ¿ya? Bueno, por ejemplo, podemos colocar los nombres de las variables, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, estamos hablando de el número de productores, entonces voy a colocar aquí productores, o productor, perdón, ¿no? Número de productores, es decir, en los datos del visor, ¿no? En el visor de datos podemos observar la primera columna, estamos hablando de 397 observaciones, es decir, 397 productores. Están aquí, ¿no? Datos de 397 productores. Vemos aquí que esta columna, por ejemplo, tiene dos decimales. Entonces, de igual manera, en el visor de variables, que en este momento estoy compartiendo, podemos justamente reducir esos decimales, ¿no? Aquí donde dice decimales, simplemente escogemos la opción 0, ¿no? Para lograr que pues la columna únicamente nos muestre un número entero. No hay variables donde no es lógico tener o no es útil, ¿no? Tener decimales, ¿no? Entonces podemos todo eso ir categorizando en SPSS. Voy a dar el resto de nombres, ¿no? Colocar el resto de nombres a cada variable. Entonces, si no estoy mal, la segunda digamos, columna es edad, ¿no? Del productor. La tercera columna es el número de cultivos. Voy a poner aquí cultivos, ¿no? Hay productores que manejan 2, 3, 4, 5 tipos de cultivos, ¿no? ¿Qué más? La siguiente variable tenemos, si no estoy mal, área de producción. Entonces voy a colocar acá el nombre área de producción. La siguiente variable, años de experiencia, entonces voy a poner aquí experiencia. La siguiente variable es semanas de cultivo, semanas. Y al final tenemos rendimientos, ¿no? Rendimientos. Okay. Bueno, digamos, un ejemplo muy sencillo, todavía no están definidas unidades, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿qué más es importante en este visor, no? Importante el tipo de variable, ¿no? Tenemos aquí diferentes tipos de variable, por ejemplo, lo que estoy ahorita desplegando, tenemos tipo numérico, tenemos este tipo de cadena, que son la tipología más común que vamos a utilizar en diseños experimentales, ¿no? El tema de decimales que ya les comenté. Si hablamos de variables categóricas nominales, por ejemplo, en el tema de etiqueta, deberíamos editar, sin embargo, en este caso, todas las variables son de tipo escalar numérico, ¿no? ¿Cómo identificamos justamente esta característica importante, la característica de escalar? Escogiendo acá donde dice la columna de medida, la opción escalar, escala. Escogemos todas esta opción con la finalidad de categorizar a la variable escala. Es decir, el programa va a leer o va a interpretar esta variable como una variable escalar, todas las variables, perdón, ¿no? Pero también tenemos otras opciones, por ejemplo, el tema de ordinal, ¿no? En el caso de que la variable tenga un ranking, ¿no? Por ejemplo, cuando manejamos escalas Likert, ¿no? ¿No? Que específicamente esta escala Likert, o por ejemplo del 1 al 5, digamos, muy comúnmente se utilizan cuando queremos justamente determinar orden, ¿no? Orden o ranking, ¿no? Ordinal. Cuando no existe ningún ranking, ningún orden, ¿no? En los valores, ¿no? Como en el caso del Likert de 5 a 1, por ejemplo, si es que son valores simplemente aleatorios, pues escogeremos la opción nominal, ¿no? Entonces, en este caso, todos son escalares. Ok, tenemos ya entonces categorizadas las variables. Voy a compartir el visor de los datos y tenemos ya aquí los datos categorizados, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, nuevamente, vamos a aprender a clasificar, a generar grupos, ¿no? O clusters, que es clave para el análisis de
de diseño experimental. Entonces, nos vamos a la opción analizar, ¿no? De la barra de herramientas, analizar. Nos vamos a clasificar y escogemos la opción clúster jerárquico. Entonces, en clúster jerárquico, chicos, simplemente seleccionamos todas las variables e ingresamos con este botón, digamos, esta función, en este punto, ¿no? Todas las variables que van a ser utilizadas para generar grupos. ¿Grupos de qué? Grupos de productores. Grupos de productores. Entonces, aquí tuve un error, nuevamente, ¿no? La variable grupo es el productor, obviamente, ¿no? O sea, lo que quiero hacer es agrupar productores y cada grupo tenga ciertas características que me permiten luego ser diferenciables, ¿ya? Entonces, la variable productor, esta variable no debe ingresar, obviamente, a las variables de interés, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta variable es la variable que me va a permitir clasificar, ¿no? Es la variable clasificatoria. Entonces, esta variable debe ser ingresada en este punto de acá, que estoy señalando en este momento. Ok, trato de ingresar esa variable de interés, la variable que va a agrupar, ¿no? Y me obtengo el siguiente mensaje. Dice, la lista solo acepta variables de cadena. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que debo hacer una edición, digamos, de datos en el siguiente punto. A ver, voy a compartir. Debo hacer aquí una edición, ¿no? De la variable productor. ¿En qué punto? Acá. En el punto de tipo de variable, ¿no? Donde dice numérico, me pide una variable de cadena, ¿no? Entonces es lógico. Justamente esta, o sea, la variable que indica el productor número 1 hasta el producto 390 y pico, bueno, entonces es una cadena, justamente esa variable la que me va a permitir agrupar, justamente, ¿no? Agrupar. Entonces, escojo la opción cadena, acá, pongo aceptar, y con eso estaríamos listos para generar nuestros clusters. Estoy compartiendo nuevamente. Tenemos aquí. Nos dirigimos nuevamente a analizar, clasificar, clusters jerárquicos, y aquí, ingresar. Entonces, miren, el sistema ya me permite el ingreso de la variable cadena, ¿no? Es decir, la variable que me va a permitir justamente generar estos grupos. Ok, ya tengo todas las variables ingresadas, me voy a estadísticos. Aquí no genero ningún cambio hasta este punto, ¿no? Escogemos dendrograma, es un gráfico, el gráfico que ustedes vieron la semana pasada, importante para poder escoger los clusters. Nos vamos a método. En método escogemos el método WARD, que es el método más exacto para generar grupos. Y en intervalo de distancia, Euclide al cuadrado es justamente el método que ocupamos en la generación de clusters. Ponemos continuar y colocamos a aceptar. Entonces vamos a hacer un análisis preliminar, ¿no? Un análisis preliminar. Les comentaba que lo más importante del output, ¿no? Este es el output de los resultados preliminares. Es una segunda digamos, ventana que se genera automáticamente, que estoy compartiendo en este momento, con resultados, ¿no? Preliminares. ¿Por qué preliminares? Porque todavía no logro identificar de manera exacta el número de clusters significativos, ¿no? ¿De qué manera escogemos eso? Justamente en el gráfico de dendrograma, lo que les comenta. En el gráfico de dendrograma nos situamos en el eje de distancia euclídea y les comentaba que el punto de referencia normalmente es el número 5. Entonces, viajamos en este punto a través de su eje y observamos el número de líneas perpendiculares que cruzan ese eje. Pues miren, aquí tenemos un primer punto, sería 1. Seguimos bajando. Tenemos aquí el segundo, 2. Seguimos bajando hasta el final. Y 3. ¿No? Aquí termina ya el gráfico. 3 líneas perpendiculares cruzan justamente este eje número 5 de distancia euclídea. ¿Qué significa ese número, chicos? ¿No? El número 3 significa que son tres grupos
los identificados y que son diferentes significativamente entre sí, ¿ya? Entonces, 5 grupos, ¿no? 5 grupos con una validez estadística. Entonces, ¿qué hacemos? Como este es un análisis preliminar, bueno, cancelamos, ¿no? Realmente no es útil en este momento. Y voy a compartir nuevamente y nos dirigimos a el visor, digamos, de datos. Nuevamente nos vamos a analizar, clasificar, clúster jerárquico, y aquí vamos a hacer una pequeña edición de la siguiente manera. Vamos a estadísticos y aquí, en solución única, escogemos el número de clústeres identificados, o sea, 3, ¿no? 3 líneas perpendiculares que cruzaron el eje número 5 de la distancia euclídea, ¿no? Colocamos continuar y en guardar también colocamos solución única 3. ¿Por qué es importante esta función de acá de guardar? Porque esta función me permite generar una variable, ¿no?, de clusters, que ya vamos a ver a continuación. Entonces, colocamos 3, continuar. Ponemos aceptar y tenemos ya resultados corregidos. ¿Qué es lo interesante aquí, chicos? Lo siguiente. Nos vamos al visor de datos, ¿no? Entonces voy a compartir mi visor de datos. Tengo aquí visor de datos y observemos lo siguiente. Observamos cómo automáticamente se generó una variable nominal, ¿no? Cualitativa, ¿no? Porque son valores específicos. Es decir, dado que son 3 clústeres identificados, tenemos 1, 2 y 3. Son los 3 únicos valores presentes en esta columna. ¿Qué significan? Lo que hizo el programa fue asignar a cada productor, por ejemplo, al productor número 1, el clúster número 1. Al productor, por ejemplo, 16, le asignó al grupo número 2. Es decir, todos aquellos productores, por ejemplo, del 1 al 15, que están dentro del clúster número 1, quiere decir que tienen características muy similares en cuanto a rendimiento, semanas de producción, experiencia, área de cultivo, número de cultivos, edad. Eso quiere decir cada uno de estos valores, chicos. Entonces tenemos 3 grupos, ¿no? Recuerden, ¿no? 3 grupos. Tenemos aquí valores de 1, valores de 2, estoy bajando, y miren también, valores de 3. No habrá valores más allá del 3, ¿no? 1, 2 y 3. Es decir, el programa asignó a cada productor un grupo. 3 grupos. Entonces tenemos ya clasificados a los productores. Ok, ¿qué hacemos con esta clasificación? Les había comentado que podemos caracterizar estos grupos, ¿no? De la siguiente manera. Nos vamos a analizar y escogemos la opción comparar medias, ¿no? Y dentro de comparar medias nos vamos a medias. ¿Qué hacemos aquí? Distribuimos las variables de la siguiente manera. Recuerden que lo que voy a hacer es caracterizar a cada grupo, a cada clúster identificado en función de las variables de interés, ¿no? Antes de eso, voy a colocar acá como nombre de la variable clúster o clu3, voy a colocar el nombre clúster con la finalidad de tener muy bien identificado. Entonces, me voy nuevamente a vista de variables. Voy a compartir por si acaso no se esté observando. Me voy nuevamente a vista de variables. Y aquí, donde dice clu3, borro todo esto y coloco clúster o grupo también, ¿no? Clúster o grupo. Aquí en etiqueta esto podemos cancelar porque genera un poco de confusión. Entonces estaría ya editado. Nos vamos nuevamente al visor de datos. Voy a compartir el visor de datos. Tenemos aquí el visor de datos y nos vamos ahora sí a analizar. Comparar medias. Escogemos dentro de comparar medias, medias. Y seleccionamos todas las variables escalares, ¿no? Colocamos en variables dependientes y en variable independiente la variable clúster, ¿no? Que tenemos en este momento. Ojo, la variable cadena productor, esa no es utilizada. Ya no tiene sentido porque fue utilizada para la identificación de clústeres. Ahora, la variable de interés justamente es la clúster, ¿no? Es decir, los grupos. Ok, nos vamos entonces a opciones. Bueno, en la opción, o mejor dicho, en el icono o en el botón opciones, observamos aquí la posibilidad de agregar un sinnúmero de
estadísticos o no, estadígrafos, para poder caracterizar de mejor manera a cada grupo, ¿no? Sin embargo, voy a quedarme únicamente con la media en este punto, entonces escojo y para seleccionar una función simplemente de la lista, ingreso a este punto de acá. Si tal vez no estoy interesado en el estadígrafo, en cualquier estadígrafo, simplemente señalo el estadígrafo y regreso a la lista de opciones, ¿no? Entonces, en este caso, dejo solamente a media. Coloco continuar. En estilo, nada. Y nada más. Aceptar. Ok, entonces, voy a compartir el output, ¿no?, que acabo de obtener. Entonces, me voy hasta el final. Estamos viendo ahorita en pantalla. Y observamos lo siguiente. Miren acá. Tenemos clúster o grupo, ¿no?, de productores 1, 2, 3. Y cada clúster tiene una característica ya determinada, ¿no? Digamos, en promedio. Un valor numérico en promedio para cada una de las variables escalares de interés. Por ejemplo, el primer grupo, miren que en promedio los productores del primer grupo tienen en promedio 49.6 años. El segundo grupo, por ejemplo, de productores tienen edad promedio 48 años. El tercer grupo en edad promedio 48. Pero, por ejemplo, nos vamos a rendimiento. Miren, esto es interesante, ¿no? Este rendimiento, por ejemplo, está en kilogramos. Entonces, el primer grupo de productores, por ejemplo, tiene 107 kilogramos de rendimiento, ¿no?, en su producción, en promedio. El segundo, 432. El tercero, 1239. Posiblemente esta variable, donde vemos grandes diferencias, vamos a poder graficar y poder observar claramente los clústeres. Por ejemplo, en el caso de semanas, vemos que no hay muchas diferencias, ¿no? Para el primer grupo, normalmente en promedio utilizan 16 semanas de producción, para el segundo 15, para el tercero 15 también. Vemos también que en años de experiencia de producción tampoco no hay mucha diferencia, 17, 15, 17. Más bien, donde vemos una diferencia bastante notoria es en rendimiento, ¿no? 107, 432 y 1239. Entonces, tenemos aquí ya caracterizados nuestros grupos de productores, 3 grupos de productores diferentes significativamente entre sí, con 3 variables, digo con 2, 4, 6 variables, donde vemos que la variable que posiblemente esté generando esa diferenciación es la de rendimiento, ¿no? Únicamente observando los datos podemos concluir con lo siguiente. ¿Cómo comprobamos esto? De la siguiente manera, ¿no? Vamos a aprender a realizar un gráfico muy interesante de dispersión. Para esto nos vamos nuevamente entonces al visor de datos y lo que hago es lo siguiente, chicos, nos vamos a gráficos acá en la lista de funciones, ¿no?, del programa, gráficos. Nos vamos, generador de gráficos, colocamos aceptar. ¿Y qué es lo que hacemos en este momento? Nos vamos de la lista de gráficos posibles a el de dispersión. Seleccionamos la opción que dice dispersión agrupada y arrastramos a este punto de acá. Soltamos. Y este justamente es el esquema que nos va a permitir clasificar a nuestros productores, ¿no? Depende, ¿no? Obviamente depende del estudio. Sin embargo, en este ejemplo estoy utilizando este tipo de gráfico porque el gráfico debe permitir visualizar claramente los resultados, ¿no? Obviamente ya con experiencia ustedes van a poder decidir el tipo de gráfico más adecuado para sus estudios. De todas maneras, en este caso, y por la experiencia, yo sugiero utilizar un conjunto, digamos, un gráfico de dispersión, porque ese gráfico nos va a permitir diferenciar por colores, por ejemplo, cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos acá seleccionado nuestro tipo de gráfico y hacemos lo siguiente. Utilizamos la variable clúster, arrastramos y soltamos en el eje de las Y. Utilizamos la variable, bueno, puede ser también lo contrario, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar clúster en el eje de las X. Estoy haciendo esto porque cuando caractericé los grupos, utilicé la variable clúster como variable independiente, es decir, como la variable explicativa. Entonces voy a colocarla acá, ¿no?, en el eje de las X. Y en el eje de las Y, la variable de mayor diferenciación que pude observar ya numéricamente en el output previo, en el output que observamos hace poquito, ¿no?
que era rendimiento, recuerden, la variable rendimiento. Esta variable va a ser la variable en el eje de las Y. Ok, tengo ya aquí las variables colocadas y finalmente utilizo la variable cluster en este punto que dice establecer color. Es decir, le estoy pidiendo al programa que me clasifique por o que me diferencie las observaciones graficadas, ¿no? Las observaciones puestas en el gráfico de dispersión por color, con la finalidad de que obviamente sea mucho más didáctica la gráfica. Ok, tengo ya los datos, coloco aceptar. Y miramos el gráfico. Ok, en este momento el gráfico no está muy claro y posiblemente porque escogimos de esta manera, ¿no? Es decir, colocamos clusters en el eje de las X y rendimiento en el eje de las Y. Entonces, bueno, simplemente vamos a hacer una pequeña corrección. A ver, posiblemente no se miró el gráfico. A ver, en este punto, estamos mirando el gráfico, ¿no? Resultante. Vemos que está clasificado, las observaciones están clasificadas, pero la observación no es muy clara, ¿no? Por lo que comento. Posiblemente porque colocamos clúster en el eje de las X y rendimiento en el eje de las Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo contrario. Con la finalidad de que se pueda visualizar de mejor manera el gráfico, ¿no? Entonces vamos nuevamente a gráficos, generar gráficos, aceptar. Y voy simplemente a cambiar el orden, ¿no? Entonces, en rendimiento voy a colocar en el eje de las X. Ok, miren aquí cómo veo una mayor dispersión de datos, justamente por el cambio que acabo de comentar, ¿no? Y clúster, perdón, y a ver, rendimientos, clúster, no, perdón. Lo que debemos aquí escoger también es una variable extra, digamos, explicativa, ¿no? En este caso voy a escoger la variable D, la variable de edad. Ok. Entonces, recuerden que la variable de edad es una variable que no generaba mucha diferenciación, más bien las variables que no tienen mucha diferenciación, digamos, con respecto a los grupos, vamos a utilizar en el eje de las X y la variable de mayor diferenciación en el eje de las, perdón, la de menor diferenciación en el eje de las Y y la de mayor diferenciación en el eje de las X. Con este orden vamos a tener una dispersión bastante adecuada. Y clúster en el punto donde el programa nos pide establecer color. Colocamos aceptar. Y claro, aquí observamos ya una dispersión muy interesante de los productores. Miremos aquí cómo el grupo número 1 de productores está simbolizado por los círculos azules, el grupo número 2 por los círculos verdes y el grupo número 3 por los círculos grises, ¿no? Un poco tal vez la visualización, me parece que no se está observando el gráfico resultante. Aquí estamos ya con el gráfico resultante, ¿no? Entonces, grupo número 1 azul, segundo grupo verde y tercer grupo gris. Observamos que el grupo número 3 no se diferencia bastante, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Podemos editar esto, ¿no? Hacemos un doble clic izquierdo en el gráfico y obtengo este cuadro de diálogo donde yo puedo editar de mejor manera cómo es el gráfico, ¿no? Digamos, en cuanto a colores, un poco escala, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto es donde yo puedo editar justamente eso. Entonces, lo que quiero hacer simplemente es colocar un color que me permita diferenciar de mejor manera el tercer grupo, ¿ok? Acabo de generar el color negro. Entonces, ya con este cambio, miren, podemos distinguir ahora sí claramente los tres grupos, ¿no? Grupo número 1, azul, de productores, grupo número 2, de color verde, y grupo número 3, de color negro. Entonces, tenemos ya los tres grupos, tenemos los tres clústeres clasificados y caracterizados en función de las variables de interés, en este caso, edad, años de experiencia de producción, rendimientos, número de cultivos, etc. De esta manera podemos clasificar nuestras observaciones y esto simplemente implementar dentro de un diseño experimental. Esto nada más, chicos. Entonces, por favor, yo les recomiendo, practiquen ya con esta grabación, practiquen, y con la práctica de mañana, con el auxiliar, estaríamos ya listos para iniciar
nuestras prácticas, digamos, o talleres con diseños o modelos experimentales. Les agradezco mucho, chicos. Cualquier inquietud por el WhatsApp. Una buena tarde.